Pues la intención de la plática del día de hoy es compartir cuáles son justamente los problemas, los desafíos que hoy en día tenemos en México y cuáles son las posibles soluciones que tenemos que tener siempre presentes cuando manejamos datos personales. Ya en pláticas anteriores habíamos tocado el tema ético, el tema de la ética a la luz de la inteligencia artificial. Porque, bueno, como todos ustedes saben, no solamente en Qualtop, sino el mundo entero está viviendo una transformación tecnológica basada en la inteligencia artificial. Entonces, hoy más que nunca es necesario para todos los que trabajamos en esta área saber cuáles son los retos, dónde está México en este esquema de protección de datos personales, cuáles son los retos en México y cómo podemos enfrentarlos con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Entonces, voy a comenzar esta presentación haciendo una breve distinción entre las cuestiones éticas y las cuestiones legales. Alguna vez lo mencioné, pero creo que es un buen punto de partida para la presentación de hoy. Las cuestiones éticas son aquellas relacionadas con lo que debería ser, lo que está bien, o lo que representa una, digamos, una situación beneficiosa para la mayoría de la gente, en oposición a todo lo que puede hacer daño, ¿no? Y desde ese punto de vista, las consideraciones éticas caen caen en una esfera relacionada con lo moral o con el hacer bien, ¿no? Que a veces se toca, a veces no se toca con la esfera legal. La esfera legal está definida en territorios. En México claramente tenemos definiciones legales al respecto de la protección de datos y difieren de otros territorios, particularmente en Estados Unidos, y en un momento más voy a platicar un poquito más. Es única y además quiero empezar diciendo que en el mundo México es uno de los países con mayores niveles de protección de datos personales en todo el mundo. Solamente segundo, hasta donde puedo ver, a la Unión Europea, la cual tiene todo un marco avanzado relacionado con la protección de datos personales y datos personales sensibles. Entonces, habiendo dado esta introducción, quisiera abrir la pista para que me comenten si ustedes han estado relacionados o tienen conocimiento de situaciones, digamos, legales en nuestro país relacionados con los datos personales, particularmente con la no protección de datos personales. ¿Quién de ustedes quisiera compartir algún ejemplo para poder centrar esta presentación? Lo de los derechos ARCO. Se supone que un cliente, pues toda persona que es titular de sus datos o tiene derecho a acceder a ellos, entiendo que a rectificarlos, a cancelarlos y a oponerse del tratamiento de esos datos, que básicamente son los derechos ARCO. Así es. Correcto. Gracias, Daniel. Sí, por supuesto. A lo mejor a la mayoría nos queda claro esto porque lo vivimos día a día, ¿no? Cada vez que hablamos a algún teléfono para obtener algún servicio, nos dan digamos, un repaso de cómo esa empresa maneja los datos personales y si nosotros estamos de acuerdo o no. Cuando el banco, ¿no? Cuando todos hemos tenido esta experiencia, hablamos al banco para resolver alguna situación, lo primero que nos dicen es esta llamada será grabada con fines de calidad en el servicio, pero también para la protección de sus datos. ¿Pero por qué es importante? Bueno, en primer lugar, y parto de allí, es porque está vigente en México la Ley de Protección de Datos Personales. Todos estamos obligados a seguir estas leyes. A lo mejor en lo que no estamos muy enterados es por qué. A lo mejor no alcanzamos a comprender el por qué los datos personales están protegidos y cuáles son las definiciones que este marco legal en México le da a estos datos y con los cuales nosotros tenemos que estar muy familiarizados. La primera definición que quisiera darles a conocer es la de datos personales.
¿Qué son? Bueno, datos hay muchos y datos personales hay muchísimos. Todo lo que nosotros damos a conocer al mundo exterior son datos personales, desde cómo hablamos, cómo vestimos, toda esta es información que estamos dando a conocer al mundo de manera consciente o inconsciente. Pero hay cierta información que nos puede poner en riesgo, ¿sí? Para empezar, tenemos que saber que nosotros todos somos personas físicas y como personas físicas nos diferenciamos de otras entidades como las personas morales, que son las empresas, ¿no? Estas leyes aplican a las personas físicas, es decir, a todos nosotros. ¿Cuáles son estas características, esta información que nosotros estamos dando a conocer constantemente en nuestra interacción diaria? Pueden ser aspectos como, por ejemplo, el origen, ¿no? De las personas, dónde nacieron, quién es su familia, dónde viven, cuáles son sus preferencias de consumo, ¿no? Los lugares a donde compran, el tipo de productos que compran, cuáles son sus hábitos, ¿no? Todas estas y comportamientos, todas estas características que ustedes consciente o inconscientemente le dan a conocer al mundo son datos personales, ¿sí? Justo ahora Ana mencionaba el tema de las cookies. Cuando nosotros tenemos las cookies activadas, en realidad lo que están haciendo los motores de búsqueda o los navegadores que controlan estas cookies es tratar de entender nuestro comportamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo he mencionado también en otras presentaciones, aunque nosotros pensamos que tenemos comportamientos diversos y variados, cuando aplicamos técnicas de inteligencia artificial somos capaces o nos vamos a dar cuenta que nuestros comportamientos son bastante predecibles. Entonces, si una empresa sabe lo que ustedes compran normalmente, les puede ofrecer productos con un descuento para que ustedes compren sin siquiera pensarlo, ¿no? Ese es el objetivo y esa es la razón de ser de muchas empresas, como por ejemplo Facebook o los navegadores como Google, ¿no? Ahora, aquí es donde entra la primera diferencia entre los datos y cómo los tratan las empresas en Estados Unidos y en México. En México, nosotros deberíamos proteger mucho más esta información. No lo hacemos o no todos lo hacemos, personalmente no lo hago, habrá personas que sí lo hacen. Eliminar las cookies es una buena práctica, Ana. Pero en Estados Unidos este aspecto no está regulado. Como mencioné, Europa, al contrario, tiene una regulación muy estricta con respecto a los datos personales. Y seguramente han escuchado en las noticias que ha habido pleitos legales entre la Unión Europea y grandes empresas, como por ejemplo Google, incluso Apple, Amazon, ¿no? O Facebook. ¿Por qué? Porque precisamente no manejan correctamente los datos personales de los consumidores. Ellos están acostumbrados, como en Estados Unidos, a que no hay ninguna regulación. En Europa sí la hay y en México también la hay. Actualmente hay esfuerzos para hacer la protección de estos datos todavía más estricta, particularmente por las grandes empresas informáticas, pero están enmarcados en este contexto legal que les estoy platicando. La segunda definición, que es muy importante que consideren y que la tengan siempre presente, es que de todo este conjunto de datos personales que nosotros damos a conocer al mundo, existen datos personales sensibles, ¿ok? ¿Por qué son sensibles y cuáles son estos datos sensibles? Bueno, se definen en la ley mexicana como datos personales sensibles todos aquellos que puedan dar origen a discriminación a la persona física que los posee. Discriminación de cualquier situación. Puede ser discriminación económica, puede ser discriminación social, discriminación por la religión, discriminación por las preferencias sexuales, por la política, etcétera. Es decir, todos aquellos datos que den a entender alguna de estas o que revelen alguna de estas situaciones de su persona, se consideran datos personales sensibles. Sí, Juan, por favor, adelante.
Oye, discúlpame, me quedó una duda. ¿Qué es una discriminación económica? Ahí voy justamente. Ok. El código postal es un dato sensible porque puede dar lugar a discriminaciones de tipo económica, como por ejemplo, no otorgarte un crédito basado únicamente por la zona en la que la persona vive. ¿Okay? A lo mejor aquí hay gente que está trabajando en este tipo de entornos financieros y saben a lo que me refiero. Muchas veces unas de las reglas de operación o las reglas de negocio de nuestros clientes, no estoy aseverando, pero pudiera ser el código postal. Es decir, ciertos productos financieros están diseñados precisamente para personas que viven en un código postal específico. Y sin conocer nada más de otra persona, si su código postal no está en esta regla de negocios, automáticamente no tiene derecho, no tiene acceso a este crédito. Esa es una discriminación económica. ¿Ok? Ha habido en las noticias situaciones y de hecho en México se aprobó recientemente precisamente la consideración de la no discriminación en la inteligencia artificial para establecer créditos. Adelante, Kevin. En el caso de lo del código postal, eso más que discriminación no sería segmentación. Buscar un público o, ¿cómo se dice? Buscar un público específico en el cual cuando tú estás haciendo un desarrollo o vendiendo un producto, tener un mercado establecido. Pese a que obviamente sí suena a discriminación, también legalmente creo que sí habría disparidad ahí en ese efecto. No, claro que sí, Kevin. Aquí lo que tenemos que considerar es que en la segmentación hay muchas más variables involucradas, ¿no? Por supuesto, el código postal es una de ellas, pero también es el ingreso de la persona, su edad. Es decir, hay un montón de variables que vienen, digamos, a presentarte un perfil de la persona. El problema es cuando únicamente se basan en el código postal para tomar una decisión, ¿no? Y a lo mejor ustedes lo han vivido, a lo mejor no, pero pudiera ser que simplemente porque una persona vive en un código postal que está alejado, a lo mejor no tiene acceso a ciertas cosas. Bueno, este es un tipo de dato personal sensible, puede dar origen a discriminación. ¿Ok? Tenemos aquí un comentario, voy a leerlo. Un comentario de Pedro Alberto. Sí, una cosa es tener un segmento objetivo y otra negar un servicio solo por estar en ese segmento. Exactamente, y ahí entra la discriminación, justo. Porque al cabo del día, los algoritmos pueden hacer segmentación, pero somos los humanos los que decidimos, se otorga o no se otorga. Y somos seres humanos, podemos caer en la tentación de discriminar basados en estos datos, ¿no? Otra definición que quiero que conozcan el día de hoy es el tratamiento de datos, ¿ok? El tratamiento de datos es el conjunto de operaciones que van a hacer con esos datos personales o datos personales sensibles. Por ejemplo, en el contexto de la inteligencia artificial, hacer un ejercicio de segmentación es estar haciendo un tratamiento de datos. En este caso, tratamiento de datos sensibles, porque claramente podemos utilizar el código postal como una variable para hacer el modelo. Y finalmente, la última definición que quiero que consideren es el principio de licitud. Es decir, los datos siempre deben estar tratados en el marco de la ley, conforme a las disposiciones legales aplicadas. Cualquier otro tratamiento que se le dé fuera de este marco cae definitivamente en una violación a la ley que es penada. Y ahorita vamos a ver cuáles son las penas asociadas con estas infracciones. Muy bien. No quiero espantarlos. Digamos, la situación no es tan difícil como podría sonar. Existen herramientas para que nosotros estemos precisamente preparados para hacer
este tipo de operaciones sobre los datos sensibles. La primera, y esta no nos corresponde a nosotros directamente, porque no somos poseedores, no somos particulares en posesión de datos personales. ¿Quiénes son particulares en posesión de datos personales? Nuestros clientes. Si trabajamos con el banco X está trabajando con datos personales y datos personales sensibles. Sin embargo, la ley permite que terceros trabajen con datos personales sensibles de sus clientes, ¿no? Ahí sí que nos corresponde aplicar digamos, este conjunto de herramientas, ¿no? El primero es que para que el dato pueda ser procesado, debe haber un consentimiento para su procesamiento. Esta responsabilidad no cae sobre nosotros, cae sobre el poseedor del dato sensible, en este caso nuestros clientes, pero sí deberíamos tener un ojo al respecto. Si en los sistemas que estamos realizando o en el diseño de herramientas de inteligencia artificial, nos damos cuenta que los datos no se obtuvieron con el consentimiento informado, sí nos compete hacerle saber a nuestro cliente esta preocupación, porque finalmente, si nosotros trabajamos con este dato y no se obtuvo con el consentimiento informado, también nosotros somos partícipes en este ilícito en caso de haber una queja por parte de la persona física. La siguiente herramienta que tenemos que considerar es la transparencia, ¿ok? Nosotros tampoco nos corresponde directamente porque somos terceros obligados, pero a nuestros clientes sí que les corresponde tratar los datos y todos los procesos que conlleva el uso de estos datos en forma transparente. Es decir, debe siempre comunicarse de forma clara y sencilla a las personas físicas cómo es que estos datos se van a usar. Y el ejemplo que daban, ¿no? De cada vez que hablamos al banco, nos dan allí parece una letanía al principio. Bueno, eso es precisamente el esfuerzo de los poseedores de datos personales de ser transparentes, ¿no? Otra herramienta que tenemos es la limitación de uso. Si el dato personal o personal sensible se otorgó a nuestros clientes para ciertos usos, tenemos que limitarlos a este tipo de usos. No podemos emplearlos para otras situaciones o para resolver otros problemas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto de datos del banco X y nos piden un ejercicio de segmentación, no es lícito usar este mismo conjunto del banco X para entrenar un modelo de IA que le sirva al banco Y. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tenemos el consentimiento de los usuarios del banco X que se utilicen para determinar segmentos en el banco Y. ¿Ok? Eso sí que nos toca hacer, o sea, sí tenemos que estar conscientes de estas situaciones. ¿Ok? Finalmente, responsabilidad de las empresas en posesión de datos personales, conservar la calidad de los datos, es decir, no alterarlos, procurar que siempre estén completos, actualizados y que correspondan a la realidad, ¿ok? A fin de generar situaciones que por el uso y tratamiento de estos datos generen datos erróneos o situaciones ilícitas, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Sí, por favor. Todo muy bien. No, todo ok. Muy bien, Francisco. A ver, vamos a leer el comentario aquí de Francisco, que dice, creo que sí se dan esos casos donde comparten bases de datos, te llaman no solo por un banco, sino de otros, por supuesto. Y ahí claramente existe una violación a las leyes de protección de datos personales en posesión de particulares. Bueno, sí, adelante, Ana. Perdón, Genaro, y creo que esto es bien importante, ¿no? Porque justamente sí llegamos a tener esas fugas de información entre una institución y otra, pero creo que también debemos de tener esa responsabilidad de darnos el tiempo de leer lo que firmamos o lo que llenamos,
o a lo que le estamos dando clic, ¿no? Porque muchas veces nada más como por inercia le damos clic o por inercia firmamos para que sea todo muy rápido y no nos damos el tiempo de revisar y de marcar la casilla, decir, no comparto mi información, ¿no? Y poder hacer uso de estos derechos ARCO cuando lo tenemos. Y creo que mucho es de esta concientización que no hemos logrado tener al 100% todos los usuarios en cuanto a esta parte de la información. Por supuesto, gracias, Ana. Tenemos aquí, Kevin, por favor. Sí, justamente es también algo que yo iba a comentar, que muchas veces en el caso de los bancos es justamente por las letras chiquitas que nos comentan de que si aceptamos, ¿cómo se dice? Condiciones o Las condiciones o participar en sus encuestas de telemercadeo y todo eso, y justamente esas encuestas son el permitir que esa empresa comparta nuestra información de contacto para telemercadeo con todas las empresas. Así que realmente es porque nosotros aceptamos en algún momento y no leímos o no sabemos a qué es lo que se refieren, también por ignorancia nuestra del propio usuario, aceptar ese tipo de condiciones, y también ellos siempre se pueden lavar las manos con eso de, oye, es que tú aceptaste los términos y condiciones, que no sepas qué sean o no hayas leído, pues ya no es asunto nuestro. Exactamente, Kevin. Sí, ahora les voy a dar un truco fácil para evitar todo eso. Javier. ¿Qué tal? Es de que yo tengo dos temas, ahorita lo voy a comentar rápidamente. Bueno, primero, el tema del uso de cookies, o sea, sabemos que, como bien comentaba Genaro, se puede utilizar como para hacer un rastreo de por dónde vas navegando y ciertos elementos. También, digo, para que no nos espantemos, también es requerido en ciertos tipos de aplicaciones simplemente para mantener la sesión de los usuarios. Entonces, digamos, normalmente en aplicaciones Java, web, utilizas las cookies para mencionar el JSession, que es la sesión del usuario. De otra forma, no podrían rastrear o no podrías dar seguimiento a una aplicación. Digo, hay varias formas ya con JSON Web Token y otras cosas ahí más técnicas, pero normalmente todavía muchos sitios utilizan las cookies para poder simplemente mantener la sesión del usuario. Entonces, por ese lado, digo, aunque los pueden utilizar para otros fines, pues también hay cuestiones técnicas que las tienen que utilizar simplemente para eso. Entonces, eso no hay que necesariamente desactivar nuestras cookies, sino también vamos a tener o vamos a dejar de tener acceso a muchos de los servicios que hay actualmente en la web. Pero bueno, ese es un tema, pero ya regresando al tema de datos personales, de protección de datos personales, ¿qué pasa, Genaro? Y eso es lo pongo en la mesa para todos. ¿Qué pasa con la información que a lo mejor tú no das directamente, ni firmas nada, ni nada, pero qué pasa con la información que se puede inferir de acuerdo a tu huella digital, ¿no? Claro. Es decir, o sea, yo de toda la información que publico en Twitter, en Facebook, en cualquier red social, con un algoritmo de IA puede inferir si eres hombre, si eres mujer, si en base a tu foto puedes más o menos identificar tu edad. Es más, inclusive con tus comentarios se puede hacer un perfil psicológico de la persona, ¿no? En base a sus gustos y sus pensamientos, y si es agresivo, si no es agresivo, si es lo que sea, ¿no? Todo eso, y simplemente nada más por lo que publico, ¿no? O sea, ni siquiera estoy dando consentimiento de nada, al final de cuentas, inclusive ahí los que se quejan, ni siquiera es el usuario, los que se quejan de ese tipo de prácticas son las redes sociales, porque estás utilizando la información, su información de las redes sociales, porque es de ella, no es tuya, para poder hacer ese tipo de análisis, ¿no? Entonces ahí más bien quien te demanda, más allá del usuario, es la red social, pero al final se puede hacer eso, y al final quien resulta perjudicado o beneficiado, depende de cómo lo veas, digo, me refiero porque si dan acceso a más información o a beneficios, o te quieren vender algo que pues, puede ser bueno o malo, pero al final es tu información que cae ya ni siquiera en redes sociales, sino de algún tercero que está haciendo análisis con inteligencia artificial. Exactamente. No, y es súper importante esto, Javi, porque finalmente cuando vamos a poner el ejemplo más fácil, Facebook, ¿no? Cuando nosotros nos unimos a Facebook, al dar clic en aceptar, estamos cediendo todo este tipo de datos a la empresa. O sea, ahí sí, todos los algoritmos que usa Facebook, que son muchísimos,
y les puedo asegurar que Facebook nos conoce mucho mejor que nosotros mismos, ¿no? Simplemente porque tienen allí una cantidad ilimitada de psicólogos que están dedicados únicamente a entender nuestros comportamientos basado en lo que posteamos en las redes, ¿no? Bueno, eso, si nosotros dimos clic en aceptar, son datos de ellos. Ahí no hay mucho que hacer. Volviendo al punto de Kevin, y lo pongo como una posibilidad, yo lo hago, es que si nos da flojera leer el contrato, que es el caso, ¿no? Casi siempre, ¿saben qué? Usen ChatGPT. Sáquenle una foto a las 5 o 6 páginas de letritas que les va a dar el banco, hagan un prompt y díganle, yo soy una persona física y quiero proteger mis datos en este sentido. ¿Hay algo a lo que debo prestar atención en este contrato que voy a firmar? Y en menos de 3 minutos ustedes van a tener un resumen, o al menos que se lo resuman, ¿no? Decirle a ChatGPT que les resuma el contrato que van a firmar y ya están más conscientes, ¿no? Ya no se van a quedar con esa idea de que ya no sé ni lo que estoy firmando. Que de hecho, de eso se trata, que nosotros tomemos una actitud proactiva en qué tipo de datos compartimos, queremos compartir y qué otros escapan de nuestra capacidad de control, ¿no? Para compartirlos con el mundo. Todas estas son situaciones súper interesantes, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a la presentación y aquí, ¿cuáles son nuestras responsabilidades como terceros tratando datos personales sensibles de nuestros clientes? La primera es que las medidas de seguridad nos corresponden tanto a nosotros como proveedores de servicios informáticos como a nuestros clientes, ¿no? Si ustedes detectan alguna vulnerabilidad en los servicios de nuestros clientes con respecto a la seguridad de los datos personales, estamos obligados a informárselos, ¿no? Alzar la mano y decir, a mí me parece que los datos se pueden vulnerar por esto y por lo otro, porque finalmente si existe una vulneración, nosotros como terceros manejando datos sensibles, también somos responsables de todo el trato que se le dé a ese dato, ¿ok? Debería haber una persona responsable siempre de todas estas situaciones, tanto entre nuestros clientes, que estoy seguro que sí lo tienen, como nosotros, que también lo tenemos, pero finalmente los responsables somos todos y cada uno de nosotros, ¿ok? Una posibilidad es la transferencia de datos, o sea, la ley sí permite que nuestros clientes nos transfieran los datos a nosotros, en el sentido, literalmente nosotros podemos tratar los datos de nuestros clientes, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y tenemos que asegurarnos que los usuarios de nuestros clientes tienen el consentimiento han dado el consentimiento para que nosotros podamos usar estos datos. Voy a pasar a la siguiente lámina y esto es el otro lado, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de las personas con respecto a sus datos personales? En todo momento, las personas físicas tenemos el derecho de acceder a nuestros datos con los proveedores de servicios. Podemos rectificar los datos, podemos cancelar el permiso que les dimos a nuestros proveedores de servicio de usarlos y podemos oponernos a que los datos personales se traten de una manera particular, si nosotros no estamos de acuerdo, ¿ok? Estos son derechos de todos nosotros y deberíamos saberlos, deberíamos ejercerlos, porque la ley en México nos lo permite. Y aquí, aclaro, esto en otros territorios, por ejemplo, en Estados Unidos no es el caso. En otros territorios como la Unión Europea, esto está mucho más desarrollado, mucho más legalizado. Entonces, son situaciones que tenemos que siempre considerar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las regulaciones y sanciones en México cuando existen violaciones a la protección de datos personales? Bueno, primero hay que ver que existen dos leyes.
Una es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Esos son clientes de gobierno, ¿no? Entidades que dependen de fondos públicos y que manejan datos personales y datos personales sensibles. Por ejemplo, instituciones de salud, ¿no? Un dato sensible es la salud de las personas. ¿Por qué es sensible? Y ahí va otro ejemplo de posible discriminación económica. Vamos a suponer que una persona necesita un seguro médico, lo compra, pero ¿qué pasaría si el proveedor de seguros sabe que esta persona tiene una condición de salud preexistente que particularmente pudiera pues ser mortal a poco tiempo al futuro, ¿no? Evidentemente, y creo que todos sabemos la respuesta, si la aseguradora supiera esta información, no le va a vender el seguro. Y esa es una discriminación económica basada en la violación o en la compartición de un dato personal sensible, y esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? La otra ley es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Bajo esta ley caen todas las personas físicas y morales que tengan datos personales sensibles y que le hagan un tratamiento a los mismos, ¿no? Brevemente, bueno, nosotros sabemos nuestros clientes tienen datos personales. Voy a hacer una referencia a un producto más cercano. Sense Meetings, al momento de utilizar estos algoritmos para reconocer emociones, utilizamos un dato biométrico que es su rostro, ¿no? ¿Cómo tratamos esta información? Nosotros nos apegamos completamente a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y para que podamos usar este servicio siempre les vamos a pedir su consentimiento. Les vamos a informar del tratamiento que se le va a dar al dato, además de las disposiciones de seguridad que tenemos implementadas en Sense Meetings para proteger sus datos personales sensibles. ¿Ok? En este sentido, quiero compartirles que cuando usen Sense Meetings o cuando nuestros clientes usen Sense Meetings, nosotros tenemos la seguridad de que estamos cumpliendo con las leyes aplicables en México con respecto a los datos personales y personales sensibles. Alitzel. Vero. Dime, Vero. Hola, Genaro. Oye, ¿Qué tal? una duda, pero Sí. al informarle al cliente que vas a utilizarlo, ¿no puedes sesgar un poco el tema de su expresión para lo que queremos, el objetivo de la herramienta? No, Vero, porque finalmente no es un experimento psicológico. O sea, tu punto es muy válido, pero es válido en otras situaciones. Por ejemplo, si estuviéramos en un experimento psicológico, y se da el caso, en las universidades pasa este tipo de cosas, en los cuales estamos analizando el comportamiento, pero no podemos analizarlo a escondidas de los sujetos de estudio. Tenemos que informarles. En esa situación, tu comentario, Vero, sí que es muy relevante. ¿Cómo le hacemos para que la persona, sabiendo que la vamos a observar, actúe de manera más natural, ¿no? Para poder obtener conclusiones adecuadas. Claro. Uh-huh. Ahí sí que cabe el comentario. En las situaciones que nosotros manejamos en el día a día, no es necesario preocuparnos por eso, porque manejamos, comportamientos rutinarios, como pueden ser entrevistas, presentaciones, pláticas mediadas por tecnología, en las cuales no estamos observando ningún comportamiento en particular, ¿no? Gracias. Sí, pero sí tenemos que hacer a nuestros usuarios conscientes del tipo de datos que utilizamos y cómo lo estamos tratando, ¿no? El último punto aquí son las sanciones y son duras. O sea, en México, repito, tal vez somos el segundo país o territorio en el mundo con una situación de protección de derechos de datos personales que es muy protegida por la ley. Y pueden ser sustanciosas, pueden ser de hasta 32 millones de pesos mexicanos por el incumplimiento
de todas estas previsiones legales que les comenté al principio. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué tenemos? Bueno, hola, buen día a todos. Sería bueno que comentes ahí al final la certificación europea, Genaro. Sí, por supuesto. Sí, gracias, Ariel. La menciono de una vez. La certificación europea para la protección de datos personales se llama GDPR. GDPR en inglés es General Data Protection Regulations y son un conjunto de leyes que son muy parecidas a las que les acabo de describir, pero que siendo la Unión Europea mucho más rígida en el cumplimiento de las leyes, tienen un efecto todavía mayor en la sociedad. O sea, ya las personas sí ejercen este derecho y las sanciones económicas que Facebook y Apple han tenido que pagar a la Unión Europea, que son multimillonarias, vienen precisamente por quejas de personas que se han enterado de cómo estas empresas tratan sus datos, ¿no? Por ejemplo, bajo la Ley Europea de Protección de Datos Personales o GDPR, los datos sensibles tienen que estar ubicados en un servidor que esté en el territorio que le compete, es decir, en Europa, ¿no? Si este dato se mueve a Estados Unidos por cualquier razón o algún otro país, entonces estamos violando la Ley de Protección de Datos Personales Europea o GDPR. En teoría, en México, bueno, no en teoría, en práctica, en México también aplica. Por eso, algunos de ustedes que están familiarizados con algunos de nuestros clientes en gobierno, sabrán que los datos por ley no se pueden ir a procesamiento en la nube precisamente porque la ley se los impide. La ley anterior que vimos, la de protección de datos personales para el sector público. No es que no puedan, no quieran o no sepan que se puede hacer, es que por ley están obligados a conservar los datos en el territorio mexicano. ¿Ok? Bueno, aquí lo que quiero que sepan es que existen en México firmas legales que nos otorgan un certificado que se llama GDPR Ready. A las empresas como AffectSense o Sense Meetings, nosotros lo tenemos, nosotros somos GDPR Ready, lo cual significa que estamos preparados para aplicar la normativa de protección de datos personales y personales sensibles, no nada más en México, sino que también en la Unión Europea, por lo cual nosotros podemos operar sin ningún problema en estos dos territorios. Y aquí el beneficio es que si nosotros logramos tener esto, digamos, previsto en el tratamiento de datos, realmente el resto del mundo no va a ser tan complicado operar, porque las dos leyes más difíciles son la europea y la mexicana, ¿ok? Entonces, o sea, sí hago un énfasis de que nosotros, nuestro enfoque de usar datos personales como empresa, que es Sense Meetings, lo tenemos completamente cubierto bajo las leyes mexicanas y somos GDPR ready. Es decir, si nosotros quisiéramos operar en España con Sense Meetings, hoy mismo lo podríamos hacer. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es parte de las buenas prácticas. Existen otras, como estas que están aquí. Siempre fomentar la incorporación de la privacidad de los datos en el mismo diseño de los sistemas que estamos haciendo. Siempre ser transparentes y, por sobre todas las cosas, tratar de obtener el consentimiento de las personas para utilizar sus datos personales. Además de tratar de implementar controles de seguridad robustos, ¿no? Informáticos, por supuesto. O sea, en nosotros recae que la protección de datos personales se habilite de manera práctica al momento de implementar los algoritmos que manejan estos datos. Y bueno, para concluir, creo que el mensaje es: quiero que sean conscientes de que vivimos en un marco regulatorio estricto cuando hablamos de datos personales, particularmente cuando hablamos de datos personales sensibles. México es estricto, la Unión Europea es estricta. No es para espantarse, es
porque la ley nos obliga y nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos que cumplir la ley que opera en este país, ¿no? Otros territorios, particularmente Estados Unidos, tiene una ley mucho más relajada, pero nosotros no operamos allí. Tenemos que saberlo también porque a lo mejor copiamos o nos inspiramos en cosas que se hacen en Estados Unidos, pero no es que apliquen uno a uno, tenemos que considerar esto. Y que al cabo del día, simplemente el uso responsable de la información y teniendo en consideración todo este marco ético del que hemos hablado ya en este mismo espacio, pues nos ayudan a tratar los datos con respeto, con responsabilidad y siempre en el marco de las leyes que operan en nuestro país. Y bueno, hasta aquí llega mi plática. Por favor, preguntas, comentarios, muy bienvenidos. O sea, dense cuenta que todo lo que nuestro comportamiento, nuestra forma de vestir, da información al público, ¿no? Toda esta información es la que tenemos que aprender a administrar, ¿no? Y también tenemos que saber que hay información personal que puede dar lugar a discriminación y que en el marco legal mexicano esto está penado, ¿no? Si nosotros somos víctimas de discriminación por alguna de estas situaciones de mal manejo de datos personales, tenemos todo el derecho de poner una queja y obtener compensación por esta situación. Así es, entonces creo que aquí también tiene mucho que ver la parte de nuestros derechos ARCO. Yo no sé, chicos, cuántos de ustedes de manera particular los sabían, los conocían, los han hecho valer y quizá de manera ya más en lo profesional, de que también se hayan cerciorado de que todos nuestros desarrollos cumplan para con el cliente esta parte que es muy, muy importante, la protección de datos, ¿no? Entonces, les decía, es una ley que salió en el 2010, entonces, pues ya tenemos 14 años con esa ley y es bien, bien importante que la tengamos. Entonces, tenemos 5 minutitos antes de cerrar. No sé si alguien más quiera comentar algo, chicos. De lo que comentabas de los seguros, sí me llama la atención hasta dónde está, digamos, la legalidad, porque efectivamente para un seguro médico, parte digamos, de checar los antecedentes de la persona y existe incluso un portal en donde todos los registros médicos, o sea, no todo el expediente médico, pero sí los tratamientos de operaciones y ese tipo de cosas que se han hecho en hospitales particulares, no del gobierno, pero sí particulares. Existe un portal y entonces la compañía de seguros consulta esa información y a partir de ahí se da cuenta si existen preexistencias o no de ciertos padecimientos. Y a partir de ahí es que entonces en un seguro pueden digamos, que no cubrir ese padecimiento o bien, de acuerdo a los antecedentes médicos, extraprimar a la persona. O negar el servicio. Sí, bueno, eso es una realidad, Juan. O sea, eso pasa y pasa a pesar de estas leyes de protección de datos personales, ¿no? Allí hay varias violaciones en lo que mencionas, en la obtención de información sin el consentimiento de los pacientes, en la negación del seguro sin haberlo dialogado con la persona implicada, porque estoy seguro que sí se puede pagar más, ¿no? Pero negarlo de entrada porque la aseguradora ya sabe una preexistencia, eso es ilegal. Y una serie de consecuencias allí, pero creo que ese es el ejemplo que más, digamos, pudiera relacionarse con lo que hacemos, ¿no? Y que tiene que ver con datos personales sensibles. Generalmente no es que nieguen el seguro, pero lo que sí hacen es que esos padecimientos no los va a cubrir la póliza. Y de hecho, cuando sacas tu póliza, ahí te dice, ¿no? Que ese tipo de padecimientos o complicaciones derivados si a mí me operaron de una hernia, entonces si un médico, así que como experto dice, por haberte operado de una hernia, después puedes tener
complicaciones de la columna, por decir algo, pues entonces el seguro en su póliza me va a decir que eso no me lo va a cubrir. Sí. Les deseamos un muy bonito fin de semana y que cerremos esta semana con todo. Muchísimas gracias, chicos. Igualmente, Ana, muchas gracias a todos.